Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 6. Comunicación, medios digitales y redes sociales. Estamos hoy con medios digitales, medios de comunicación, redes, influencers, todo lo que de alguna otra manera cada vez juega un papel más relevante, influyente en el proceso electoral del país, del mundo entero, diría yo, ¿no? Pero en el país hemos visto ya muchas experiencias que nos confirman lo que tenemos que hacer y estar atentos y sobre todo cambiar o no cambiar, o qué hacemos pues. Ese es el asunto. Estamos en el marco del Parlamento Abierto con la reforma electoral. Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados el día de hoy? ¿Quiénes son convocados hoy a la conversación que tenemos sobre el tema que ya le he propuesto? Ya vimos la cápsula. Está con nosotros Roberto Ruz Sarur. También con nosotros Gabriel Sosa Plata. También con nosotros José Antonio García Herrera. También con nosotros Poncho Gutiérrez. El uso del Internet y las redes sociales no está contemplada en la reforma, ¿no? O sea, si analizamos la reforma, el modelo de comunicación política sí hay unos temas que se están tocando, pero en cuestión de redes sociales y nuevas tecnologías sobre todo, no hay ni una sola mención. La palabra redes sociales no aparece en la propuesta de reforma y yo creo que sí sería muy interesante, sobre todo si nos invitaron a este foro que a mí me extrañó un poquito cuando se propuso, porque la propia reforma no incluye temas de esta materia, pero sí proponer, yo dejaría, por ejemplo, muy concretamente que en el artículo 41 de la Constitución, donde mencionan a la radio y la televisión, donde se hacen menciones de términos tan específicos como horario de transmisión, programación, estación, ahí ya tenemos que empezar también a involucrar red social, ¿no? Interacción, impacto, alcance, audiencia. O sea, pudiéramos empezar a involucrar, repito, las redes sociales y el Internet a esta propuesta de reforma. La reforma política que impulsa el presidente López Obrador y que está teniendo eco también con otras propuestas en materia de reforma política, prácticamente no toca el tema de los medios de comunicación. No, sí. ¿No? Hay un vacío ahí importante en la propuesta. Entonces, sí coincido con lo que ha dicho, por supuesto, Roberto, de que hay un vacío, evidentemente, ahí en las redes sociodigitales y de que es un tema que hay que meterse, por supuesto. Pero el gran debate a nivel internacional, y ustedes estarán de acuerdo, es cómo regular las redes sociodigitales y cómo regular Internet. Esto se lo han planteado los europeos, los estadounidenses, por supuesto, en los países latinoamericanos, y lo cierto es que no existe un consenso muy claro en esta materia. Como medios de comunicación, la radio y la televisión es la que más sobreregulación tiene en este país. O sea, no estoy hablando, por ejemplo, de las OTTs, de la televisión y audio restringidos, de los streaming, de las redes sociales, pues que no están reguladas. Y que nosotros, la radio y la televisión, que hemos dado servicio público a todo el país, porque además tenemos una cobertura del 100% del territorio nacional. Y te quiero decir algo, y confirmar, es un servicio gratuito. Este servicio gratuito que tanta falta hace a las clases vulnerables de este país. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes la ventaja de tener internet y te puedes meter a redes sociales, pero hay mucha gente que no tiene las posibilidades económicas de poder tener o pagar un sistema de paga o un internet. Desafortunadamente en este país así estamos. Y entonces la radio y la televisión sigue siendo fundamental como un medio masivo por excelencia y que atiende precisamente a la población más vulnerable del país, que hoy por hoy sabemos que es muy grande. Entonces, esto se los platico porque a final de cuentas, estos medios tradicionales somos los que más regulación tenemos. Y el ejemplo es en materia electoral. O sea, la verdad es que, ya les platicaré más adelante a detalle, pero sí consideramos que existen demasiadas restricciones para poder ejercer nuestro compromiso de informar y orientar a la población en materia electoral, ya estoy hablando de materia electoral, por todas las prohibiciones y restricciones que tenemos, que termina siendo censura. ¿Quién regula lo que comparte tu tía la panista o tu tía la morenista en WhatsApp? ¿Quién lo regula? ¿No? Evidentemente, estamos en campañas, están los comerciales, como decíamos, los spots, y sale el PAN diciendo, Morena nos quiere convertir en tal, y luego Morena, no dejes que neoliberalismo panista.
dices, estoy comiendo, o sea, estás de mal gusto, no sé cuántos comerciales seguidos, me quitan el apetito viendo esos pleitos infantiles, y pues le cambias. O simplemente entras en modo avión en tu cerebro y dices, no quiero escuchar eso, hasta que regrese La Rosa de Guadalupe, no quiero escuchar esas cosas, ¿no? No funciona ya ese tipo de propaganda, no te informa. No te informes, todos los partidos son iguales, todos son malos, no votes por nadie o vota por el menos peor. Eso no es informar. Pero también no podemos poner entre el corte A y B de La Rosa de Guadalupe un debate de media hora, porque la gente va a decir, tampoco me interesa, ¿no? ¿Qué es más fácil que te llegue un meme por WhatsApp mentándole la moder a un candidato o defendiendo a otro? Funciona más agredir a un candidato o a un partido o a un proyecto que defender a otro, ¿no? Porque es muy evidente que, este ya lo pagó alguien, ¿no? Si de repente vota por tal, esto ya está pagado. Y se ve más orgánico, se ve más natural el meme, el video, la parodia que ataca al otro candidato, que evidentemente no lo hizo alguien sin negras intenciones. Evidentemente está financiado por alguien. Pero ¿cómo castigas a ese alguien? ¿Cómo descubres quién fue ese alguien que hizo ese videíto, que hizo ese meme y que lo compartieron tus tías y tus tíos y tus sobrinos? ¿Cómo lo rastreas? ¿Cómo castigas? ¿A quién penalizas? Déjenme plantearles, ¿qué tendríamos que hacer? Y pongo el caso de los influencers. ¿Tendríamos que multar al Piojo Herrera porque 3 días antes de la elección hizo un tuit o algo así, sin importar el partido? ¿Qué tendríamos que ir haciendo? Y yo diría, hay cosas de la reforma electoral que no se pueden hacer de aquí. No se puede cambiar la reforma electoral. Va a ser muy difícil de aquí a las elecciones. A ver, en el corto plazo, ¿qué podemos hacer para las siguientes elecciones? Es en la materia en la que estamos. Debería de existir en la ley criterios formales para determinar en primer lugar lo que es contenido informativo a lo que es propaganda electoral. ¿Qué está pasando con la actual ley? Bueno, pues todo mundo quiere sancionarnos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la guerra entre los candidatos y los partidos es de denuncias ante el INE para decir, no, es que esto fue propaganda electoral, no, es que esto no es contenido informativo. Y nosotros trabajamos generando contenido informativo. El INE debería de tener facultades para poder desechar esas denuncias frívolas que presentan los partidos nada más por hacerse presentes. Ahorita lo que hace el INE es, todo lo manda a investigación y luego pues se va a tribunal. Pero efectivamente no tenemos el aterrizaje, pues, para ese cumplimiento de esa prohibición constitucional. Ahora, ¿por qué le incorporaron las y los legisladores esta prohibición constitucional? Porque había una práctica que todos sabemos que sigue existiendo, de que había dinero, pues, en la industria, medios de comunicación, periodistas y demás, entrevistas pagadas. Sí. Y de ahí se abrieron muchos casos, pero justo ha sido muy difícil para la autoridad electoral, por eso manda, ¿no? Generalmente ellos emiten un proyecto, pues, de multa, ¿no? De sanción, y se va a los tribunales. Y efectivamente ahí desgasta a las instituciones y desgasta también a los medios de comunicación. Respondiendo a tu pregunta, sí tiene que haber más atribuciones de manera legal al árbitro. El árbitro nada más voltea a ver a las leyes. Puede ser la Constitución, puede ser la de procedimientos instituciones y procedimientos electorales, o puede ser la de delitos electorales, pero tiene que estar en alguna ley este tipo de normativa. Y el INE debería decir, a ver, hay que sentarnos, hay que aventarnos 5 horas aquí y decir cómo regulamos esto, porque en el futuro lo van a seguir haciendo. ¿Cómo regulamos las menciones de X partidos que 2 días antes están haciendo menciones con 1000 influencers? ¿Cómo vemos lo de la veda electoral? Porque yo sí creo que sería un tema muy, muy interesante discutirlo. ¿Es necesaria la veda electoral? Porque la violan. O sea, todavía el día de la elección, 1 hora antes, están diciendo con total libertad. Ahora yo creo que podríamos decir, está bien, digan lo que quieran, pero de ustedes mismos, que no haya, se me fue la palabra, es decir, que referencia o algo parecido a los otros. Exacto. Sí. Solo voy a hablar de mí 3 días antes de lo que yo propongo. No de los otros. Pero si yo digo, pero no voten por Javier, porque en cuanto yo diga algo del otro, eso sí puede ser una violación. ¿Por qué? Porque puede que tú no te enteres que yo estoy diciendo peces de ti, o en algún foro, en alguna página, en algún canal, en algún periódico o algo, yo qué sé.
y ya no tienes tiempo de aclarar eso, de responderlo, o quizá no tienes el foro para hacerlo. Estamos en el jueves a domingo y los medios cierras la puerta, pero los influencers, las redes, todo mundo está echado a andar, ¿no? Yo diría, ¿y por qué no ustedes también? ¿Por qué no nosotros? Yo que estoy en medio, en el que propio, bueno, en el canal no, pero en los medios privados, ¿no? Pues ¿por qué no? Los gobernadores, los presidentes, los alcaldes, etcétera, todos los funcionarios públicos, inclusive los legisladores, una de sus obligaciones primordiales es informarle a sus representados y a sus gobernados lo que están haciendo. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Por qué debe de haber una veda electoral? O sea, y además esa veda electoral le perjudica inclusive al presidente. En redes sociales pues nadie respeta la veda electoral, pues claro, porque no están regulados. Entonces, ahora, yo no soy tampoco que tenga que decir hay que regular a todos, no. Tenemos que tener un piso parejo todos los medios de comunicación. Eso es lo importante. Aquí la legislación actual a los únicos que regula, a los únicos medios sí, que regula y televisión y censura es a la radio y a la televisión mexicana. Entonces, yo sí creo que es una gran oportunidad porque estas cosas luego los legisladores no la conocen. O sea, ellos dicen los medios, sí, la radio y la televisión, y hoy las redes sociales que representan una gran influencia en temas electorales. Digo, yo no sé si los deban de regular o no, ese es un tema que veremos a futuro y no creo que en este momento, pero sí creo que debemos de desregular a la radio y a la televisión tradicional. ¿Por qué existe esta sobreregulación? Pues bueno, hay que irse a la historia, ¿no? Sí. Digo, tuvimos una industria, y lo sabe muy bien el presidente de la Cámara de Radio y Televisión, una industria que se volcaba hacia el candidato oficial. Por eso de ahí vino la sobreregulación. Había una inequidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. Y todo eso se demostró a partir de los monitoreos. O sea, la mayor parte de las estaciones de radio y televisión se volcaban hacia el candidato del PRI. Y si bien es cierto que cambiaron con el paso de los años, los mismos medios, la misma industria de la radio y la televisión se volvieron mucho más plurales, después pasamos a otro fenómeno, que era que las elecciones se convirtieron en un gran negocio. Y entonces había muchísimo dinero para la industria de radio y televisión a partir del pago, finalmente, para la difusión de los spots. Y volvíamos al problema de la inequidad. Los partidos que tenían más dinero son los que podían promoverse más en la industria de radio y televisión. Yo creo que parte importante de lo que debemos hacer como industria, y aquí en este caso no solo como industria, sino incluso como influencers, Instituto Nacional Electoral, y evidentemente lo que se vaya a proyectar dentro de esta reforma. Cámara de la Industria de la Televisión. Los medios públicos, por supuesto, la sociedad organizada, es consolidar esta alfabetización mediática e informacional. Eso es lo que debemos estar haciendo, pero ya de una manera muy intensa. Sí. Y yo creo que aquí la autoridad electoral, el INEC, si llega a concretarse, o el INE, debe ser mucho más proactivo en esta alfabetización, para que sepa distinguir cuando están informando y opinando, cuando sepa distinguir noticias falsas. Sí tiene que haber negociaciones para, al menos durante periodos de campañas políticas, garantizar que las redes sociales te muestren propuestas e información de todos los candidatos y candidatas. Es lo que le están pidiendo a la radio y a la televisión. ¿Por qué no ir a pedírselo al algoritmo de las redes? Uh-huh. De lo contrario, no va a poder, aunque tenga millones de personas al mismo tiempo, la televisión y la radio, no va a poder contrarrestar el sesgo. La palabra clave es el sesgo que generan los algoritmos. Entonces, es educación, pero también negociaciones con estas grandes empresas, como ya pasó en Francia y en Alemania. Aquí a lo que entramos es a que dentro de las dificultades que quedan muy claras puede tener hacer una reforma electoral por el marco constitucional, hay cosas que sí se pueden hacer. Y hoy estuvimos aquí en la Cámara de Diputados con muchas cosas que sí se pueden hacer con los medios, con las redes y con los influencers, y con las personas que son muchas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.